Aguas de Vida presenta el programa de producción local. Este día, con la ayuda del Señor, vamos a ocuparnos un poco del juicio de la iglesia. El juicio que toca a los redimidos. El juicio que corresponde a los hijos de Dios. Este juicio tiene dos connotaciones. Consiste de dos situaciones diferentes. La primera situación se realiza en la actualidad durante esta vida. Y la segunda situación se realiza durante el arrebatamiento, en el transcurso de nuestra presencia con el Señor en la gloria. Allí se cumple la segunda situación. Y se realiza, se cumple, se pronuncia ese juicio allá ante el tribunal de Cristo. Y el otro, el primero, se realiza acá y ahora, diariamente, y durante el tiempo en el que peregrinamos sobre esta tierra, en el debate y las experiencias de bendecidos por Dios, pero tratados por Él en su celo, en su amor, en su santidad y en su justicia. Aquí el juez es Dios el Padre y el abogado es el Señor Jesucristo. Eso es ahora. Pero en el cielo el juez será el Señor Jesucristo. Por eso el tribunal allí en el cielo, después del arrebatamiento, se llama en la Biblia Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Esto aparece referido en dos pasajes de las Escrituras en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 5:10 y Romanos 14:10. Es así que a los santos, a los que están apartados por Dios en su gracia para la gloria, les espera la comparencia ante el tribunal de Cristo. Este tribunal es para los creyentes y ellos han de quedar manifiestos para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Allí irán solamente los creyentes, los salvados, los que pertenecen a Cristo, los que le reconocieron como Salvador personal en esta vida, los que arrepentidos del pecado descansaron en la gracia de Dios mediante tener a Cristo en sus corazones como Señor y Salvador. Ellos, los redimidos por la sangre de Cristo, todos ellos van a ser arrebatados en el rapto para ser trasladados a la gloria. Y es así que se va a constituir allí el tribunal de Cristo. Y allí recibirán sus recompensas por su fidelidad al Señor. Todo lo que en sus vidas haya sido contrario a la voluntad, les significará pérdida de galardón, pérdida de su gloria. Pero todo lo que ahora es pecaminoso, culposo e impenitente, es tratado actualmente con perfecta justicia del juez de Dios como Padre en la vida presente. De modo que están estos dos juicios, estas dos oportunidades para el redimido. Ante el tribunal de Cristo, como se lee en 2 Corintios 5:10, dice:
porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno o malo, particularmente malo, tiene sentido de deficiente, de bajo. Dice el expositor, exponiendo el significado de la palabra paulos, que se traduce malo, no es caco, que es o poñeiro, que es directamente maligno, o negativo, o diríamos pecaminoso, o inmoral, sino que paulos es de lo que se va a tener el juicio ante el tribunal de Cristo, denota primariamente de poca importancia, dice, trivial, llevado por todos los vientos. Luego bajo, común, malo, en el sentido de no valer nada, despreciable, perteneciente a un orden inferior de cosas. Este es el sentido de la palabra, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, como malo. Allí va a ser juzgado en el sentido de que se va a perder la recompensa para la gloria por lo deficiente. Es lo que aparece en 1 Corintios 3 como indicado: edificando madera, heno y hojarasca, todo lo que pomposamente parecería un gran emprendimiento de cristianismo, no va a ser otra cosa que espuma que se esfumará con el viento del fuego de ese tribunal, quemando lo que no está hecho en el Espíritu Santo y dentro de la palabra de Dios. Así va a desaparecer lo malo con el que se va a presentar el creyente allá. Porque lo malo como pecado, como acción culposa, impenitente, desordenada, que actualmente realiza el santo, es tratado por Dios en esta vida. El juicio del cristiano castigando su mal en el sentido de corregirlo y para perfeccionarlo, no para hacerlo pagar la deuda, porque la deuda de su rescate la pagó Cristo y nadie puede arreglar con ningún valor su déficit moral en la presencia del justo Dios para salvarse. Nadie se salva por obra, pero hay una situación delicada, seria, muy comprometida del cristiano, del creyente, del Hijo de Dios, porque Dios es su Padre, Dios es santo, Dios es celoso, Dios es juez ahora. Y la palabra de Dios dice: horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo, en Hebreos. Y dice: Dios juzgará a su pueblo. Por eso en la palabra de Dios se habla, en primer lugar, de una disciplina correctiva como enseñanza. Esto lo tenemos en Tito 2, 11 al 14, donde perfectamente se revela la acción salvífica de la gracia mediante la instrucción, mediante la docencia, mediante corregirnos, mediante darnos la instrucción para que quedemos convencidos de la bendición del bien y aprendamos la satisfacción de evitar el mal. La gracia nos enseña eso. Y la doctrina apostólica nos orienta constituyéndonos en ello. En Efesios 5, 25 al 27 aparece otro tratamiento de la misma gracia comparado en el tratamiento del Señor a la iglesia, diciendo que Cristo en Efesios 5, 25, la última parte, hasta el 27, dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, esto es apartarla de todo lo malo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
Dios nos limpia impregnándonos de su palabra mediante nosotros nutrirnos de las Escrituras. Con ella nos purificamos. El Señor dijo, vosotros estáis limpios y no tenéis necesidad más que os lave los pies, dijo a sus discípulos en Juan 13. Y dice, por la palabra que os he hablado, estáis limpios. La palabra de Dios limpia, pero hay que leerla, hay que meditarla, por el Espíritu Santo practicarla, y es entonces que ello nos coloca cada vez más en la vida santa, en el terreno de la pureza. De este modo, Cristo lava en el agua de la palabra para santificar a la iglesia. Por eso él dijo, edificaré mi iglesia. Él está trabajando en el Espíritu Santo para que de este modo la iglesia se corrija. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mire usted el proceder del Señor. Y Él no es cualquier trabajador edificando su iglesia. Tiene pericias, tiene una exquisitez perfecta, una precisa acción, pero una severa educación, disciplina correctora, atendiéndonos con su santidad, sus ojos como llamas de fuego que penetran al último rincón de nuestro espíritu, interpretando las secretas intenciones de nuestro corazón. Él es el escudriñador que está contemplando cada momento de tu vida. Y Él se encarga de atenderte como creyente. Él se encarga de cuidarte como pastor. Él se encarga de instruirte como apacentador. Mediante el ministerio de la iglesia, mediante el Espíritu Santo y mediante la palabra de Dios, para que tú seas santo, para que tú seas limpio, para que tú seas libre. Porque la gracia de Dios nos enseña en la doctrina apostólica, no en las leyes del Antiguo Testamento, ¿no? Por eso, 1 Pedro 4:17 dice esa declaración tan enfática y tan fundamental. 1 Pedro 4:17 dice así: porque es tiempo, fíjese que se pronuncia en tiempo presente, actualmente, para los santos, es ahora el tiempo del juicio. Ante el tribunal de Cristo será el tiempo de las recompensas. Pero ahora es el tiempo del juicio. Cuidado, cuidado, por favor. Porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dios juzgará a su pueblo. Y Dios al que ama, castiga. Y dice allí la palabra de Dios que la gracia enseña, enseñándonos. Y enseñándonos es disciplinándonos. Mire usted cómo esta palabra se traduce en Lucas 23, 16 al 22. Escuche bien. Allí se habla de que Pilato dijo a la multitud de castigarle al Señor para soltarle. Y el castigo que le dio Pilato al Señor era desfigurándolo del rigor con que los azotes molían sus carnes. Esta era la disciplina. Esta era la enseñanza que él realizó con la persona del Señor. Vuelve a decir, le castigaré. Castigaré, le castigaré y castigaré. Castigarle es lo que se traduce de la palabra que en Tito se nos dice enseñándonos. Mire usted lo que es la gracia, ¿eh? Mire usted lo que es la gracia.